Masa es el segundo hombre más rico de Japón y el 51 en la lista de billonarios del mundo. Por un breve momento en nuestra historia, Masa fue el hombre más rico del mundo. Le ganó a Bill Gates. SoftBank Robotics venden robots, pero tienen uno en particular que identifica las emociones de los humanos. Imagínate el nivel de tecnología. O sea, este cuate, te digo, o sea, muchas industrias distintas, pero en cada industria la rompe. Japón obliga a las familias a cambiarse los apellidos. Los papás le ven a Masa, lo ven como muy precoz, muy inteligente y siempre le auguran cosas grandes. Le dicen, tú vas a ir al mundo a crear grandes cosas. Y se ve que le construyeron una autoestima bastante alta. En secundaria, conoce a un empresario japonés y este empresario japonés le da 2 consejos. Se va a Estados Unidos a los 16 años. Alibaba quiere meterle $20 millones. 14 años después se convirtió en $60 mil millones en el IPO de Alibaba. O sea, hizo 3000X. Fue el IPO más grande en la historia del mundo. Bienvenidos a Chisme Corporativo, el podcast en donde desglosamos, analizamos y les contamos las historias más disruptivas del mundo corporativo. A veces los fondos, a veces empresas. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los fondos clave en muchas de las historias que les hemos contado. Más de lo que nos imaginamos, ¿no? O sea, creo que mucha gente, hay historias que sí las van a atar con este fondo, pero hay muchas historias que sí en el research me fueron sorprendiendo. Sí, y sobre todo la injerencia que tiene este fondo, porque sabemos de muchos fondos que son menos activos en las inversiones, pero este cuate, Masayoshi Son, dicen que es clave para muchas de las decisiones locas que hemos visto en algunas de las empresas y que tiene una injerencia brutal y unos aires de grandeza. Sí, un catalizador clave en el chisme. En el chisme, exacto, en el chisme. Vamos a hablar de Masayoshi Son, visionario japonés, que creó el fondo más grande para inversiones de tecnología en el mundo. Sí. Y en la historia está cañón. Y en la historia. Esto con el fin de tener injerencia en las empresas más disruptivas que iban a cambiar el mundo en los próximos 30, 300 años. Ahorita vamos a entender la historia de cómo se dio eso. Y unas cosas le salieron bien, otras no tanto. Y ahorita estamos en un momento pivote, en el cual muchos apuntan a que se va a recuperar. Entonces, los invito a que vayamos a la carnita para conocer la historia, conocer a Masa, nuestro amiguito Masa. Y conocer más sobre SoftBank. Exacto. A ver, creo que no mucha gente sabe. Creo que mucha gente, igual que nos está escuchando, ubica a Masa. Sí le dicen Masa, ¿no? Como Masa. Los cuates. Los Masa. amigos les decimos Masa. Ajá. Ubican a los amigos, los cercanos, güey, le decimos Masa. Lo ubican como el cuate que está atrás del fondo de WeWork. Siento que WeWork es la historia más famosa de SoftBank. Uber también tiene mucha fuerza. Tienes toda la razón. Ahora, ¿qué es SoftBank? ¿Cómo empieza? Y luego yo ya les voy a contar cómo empieza nuestro personaje principal. Sí, porque para los que no sepan, SoftBank no es un fondo de Venture Capital. SoftBank tiene como uno de sus brazos a un fondo de Venture Capital. Pero SoftBank es más que eso. ¿Tú sabías eso? No, la verdad que no. No tenía ni idea de esta historia. Antes del research creí que sabía de qué se trataba esta historia y me di cuenta que no. Justo. Ajá. Que sí le vamos a dar un ángulo como más fuerte al fondo, pero quiero primero que entendamos qué es SoftBank, cuál es la historia de SoftBank y de Masa, porque es súper interesante. Sí. Y después nos vamos ya a meternos un poquito más a fondo al tema del fondo y dónde estamos hoy. Me encanta. Entonces, ¿qué es SoftBank? SoftBank es un holding de inversiones multinacional. Está basado en Japón, ¿ok? Opera en una cantidad de industrias que no te imaginarías. O sea, desde telecomunicaciones, servicios de internet, finanzas, energía. O sea, industrias que pensarías que no tienen que ver una con la otra y todas las opera y las opera bastante bien. Entonces, sí es interesante cómo llegó a ser un mismo holding, o sea, un conglomerado de empresas que no necesariamente se relacionan una con la otra ni tienen que ver en el expertise, vamos a decir. Para darles un poquito de contexto, algunas de las subsidiarias como más importantes de SoftBank son SoftBank Robotics, Okay.
que es súper, o sea, ahí sí métanse un Sí, googlazo esa a estaba ver. divertida. Venden robots, pero tienen uno en particular que identifica las emociones de los humanos. O sea, imagínate el nivel de tecnología. O sea, este cuate, te digo, o sea, muchas industrias distintas, pero en cada industria o sea, la rompe, ¿sabes? Como que lo hace muy bien y muy a profundidad y muy innovador. Y tiene este robot que es como robotina de supersónicos. Sí, claro. Ya sabes, el típico como así que va por la casa y te atiende y te ayuda a hacer tus cosas. Ok. Pero te identifica cuando estás triste, entonces te ayuda, como que te hace sentir mejor. Siento que necesito ese robot. Sí. Para identificar mi ansiedad, Sí. ¿no? Total. Luego tiene SoftBank Energy Corp, que desarrolla, construye y opera proyectos de generación de energía solar y eólica. O sea, te digo, nada que ver, ¿no? Y luego tiene una muy grande de financial services que se llama SoftBank Corporation Financial Services. Eso siempre hace sentido, ¿no? O sea, siento que cuando tienes un holding de muchas empresas que están en industrias que necesitan altos niveles de capital, como por ejemplo tecnología o energía, siempre siento que hay un brazo financiero en los holdings en general. Sí. Y vamos a ver varias historias acuerdo. que están relacionadas con eso. De acuerdo. Y luego obviamente tenemos el Vision Fund, que es en donde nos vamos a enfocar más en este capítulo, pero es increíble porque el Vision Fund, de inicio, en su primer fondo, levantó $100,000 millones. O sea, eso fue histórico. Nunca en la vida un fondo de Venture Capital, o sea, enfocado en tecnología, había levantado tanto dinero de inicio. Después levantó más. Digo, ahorita vamos a ver la historia, pero es increíble lo que logró este cuate. Y la historia de cómo logró levantar ese fondo es, o sea, te mueres de risa y de curiosidad y de asombro, la verdad. Los inversionistas principales del Vision Fund son fondos soberanos de Arabia Saudita y Abu Dhabi. Y hay una historia que la iba a contar después, pero que cuando va con el príncipe de Arabia Saudita a levantar el fondo, dura 45 minutos la historia, la junta, y sale con $45,000 millones cerrados. Sí, y entonces $1,000 dice, millones por minuto. Entonces él sale diciendo, levanté $1,000 millones por minuto, ¿no? Siento que ese es otro capítulo que hay que hacer porque esos fondos soberanos de Arabia Saudita y Abu Dhabi tienen mucha historia y son interesantes porque es una mezcla entre son los dueños del país, pero también los dueños de las empresas petroleras más grandes. Es una historia súper interesante. Sí, súper loca. Pues hay que ponerlo en el pipeline. Y SoftBank fue clasificada en la lista Forbes Global 2000 como una de las empresas públicas más grandes del mundo, en específico la 36. Okay. Y la segunda empresa que cotiza en la bolsa de Japón, más grande, o sea, de Japón, después de Toyota. Toyota es la número 1. Ah, wow. ¿Sabías? No sabía. Bien por Toyota, güey. Sí, y bien por Mazda. Pero bueno, ya no. Sí. O sea, bueno, SoftBank ya no es la... Ya no, pero sí, bueno, ahorita vamos a ver eso. Sí. Ahora... carnita de historia de origen. Vamos a ver a nuestro cuate Hoy contexto, o sea, creo que esta historia me gustó como la empezaste porque ya se la saben la gente que nos sigue desde hace más tiempo, que nos dividimos quién es la jefa del research. Entonces, Rosa Laura fue la jefa del research de este capítulo y me gusta que empieza con un contexto como del futuro. Me gusta. Tú y yo siempre empezamos diferentes. No sé si te has fijado. Tú siempre dices como el futuro y la conclusión y luego te vas al pasado y yo siempre voy como alargando esa conclusión. Como construyendo. Ajá, exacto. Pero bueno, el punto es que Masa hoy vale $33,700 millones. Él es el segundo hombre más rico de Japón y el 51 en la lista de billonarios del mundo. Por un breve momento en nuestra historia, Masa fue el hombre más rico del mundo. Le ganó a Bill Gates. Wow. Un brevísimo momento. Pero ¿Cómo en qué año estamos? Como en la burbuja del .com, ¿no? Exacto, ¿no? Ahorita vamos a llegar ahí, pero ahorita Masa nace en 1957. De una familia coreana de segunda generación. Nace en Japón. Y este contexto es importante porque el tema Corea-Japón es un tema bien complejo. Los japoneses siempre han ninguneado a los coreanos. Sí. Toda la historia. Si tú eres coreano, eres inferior. O sea, creo que en general el japonés es conocido por ser bastante racista. Sí. Pero con Corea, Lo peor. lo peor. Sí. Entonces, venir de una familia coreana es
ok, ya no tienes estatus. Ya, adiós estatus, bye. Fue muy bulleado en la escuela por eso. Es más, hasta en algún momento del tiempo, Japón obliga a las familias coreanas, chécate esto, a cambiarse los apellidos coreanos por apellidos japoneses. No es una decisión que toma la familia de Masa, porque ellos tenían este apellido coreano, lo cambian a un apellido japonés. Luego Masa lo revierte, porque en algún punto de la historia, pero él nace en una isla en el sur de Japón. Y es una isla muy pobre, realmente bastante poco conectada. Siento que siempre que nos imaginamos estas historias de grandeza, piensas que Tokio, Londres. No, o sea, esta es una islita. Sí, sí, sí. El papá es pescador. O sea, es una Sí, o sea, familia muy pobre, pero desde que son chicos, los papás le ven a Masa esta onda como... Lo ven como muy precoz, muy inteligente y siempre le auguran cosas grandes. Y él habla muy bien de su familia y habla de cómo le construyeron esta idea de que él podía ser una persona más grande. Le dicen, tú vas a ir al mundo a crear grandes cosas. Que es una locura. A ver, es un poco la historia de Jensen Huang, ¿no? O sea, que son papás que creen que existe un mejor futuro para sus hijos. En este caso, creo que es un arma de doble filo, porque sí creo que les meten estos aires de grandeza. Sí. Que empiezan desde que está morrito ahí en la isla en el sur de Japón. Amo que ya estás con el morrito. Te digo que yo, es mi sueño. Oye, yo te iba a interrumpir y te iba a decir como, será una historia romantizada. Totalmente. De mis papás, tal. Siempre. Pero por otro lado, lo que dices de los aires de grandeza, de que él de verdad cree que nació como un profeta. Sí. O sea, ¿no? Sí. Entonces, sí parece que en su casa, porque ya sabes que la autoestima se crea en los primeros años de vida, hemos estudiado bastante eso, entonces sí se ve que le construyeron una autoestima bastante alto al chaparrín este. Sí, a nuestro chaparrito, no favorito, ¿no? Pero no, bueno, un chaparrito. Entonces, como que él habla mucho de esto de mi familia me veía este potencial de grandeza. Y la palabra grandeza empieza a hablar. Vi una entrevista que tiene este cuate donde cuentan como la parte de su historia familiar, sus primeros años en Japón, etcétera. Yo creo que usa la palabra grandeza, se los voy a contar, pero no sé, 35 veces. Sí, no es que nosotros la hayamos apodado el rey de la grandeza, es que él solito. Sí. ¿No? Sí. Ahora, en secundaria, cuando está en secundaria, conoce a un empresario japonés. Y este empresario japonés le da 2 consejos. ¿Okay? Y el empresario le dice, el primer consejo es aprende inglés. Y el segundo consejo es estudia computación o ciencias de la computación porque ahí está el futuro. Ahorita, hoy podríamos decir que es el consejo que te da la gente. Es muy obvio, Es ¿no? muy obvio. Pero a ver, ¿en qué año estábamos? Sí, o sea, en, no sé, 70s. Ajá, sí. 70s. Y pues aquí nuestro amigo Masa lo lleva al siguiente nivel y se va a Estados Unidos a los 16 años primero para hacer un programa de estudios como de corta duración en el extranjero. Pero un año después deja la escuela en Japón y se muda a San Francisco. No tenía ¡Qué visionario! Atadura. San Francisco, además. Qué visionario, pero también qué tremendos pantalones del hombre. Porque ¡Claro! estás hablando que te vas al otro lado del mundo. No tenía ninguna conexión familiar con Estados Unidos. No es el caso de Jensen Huang, que estaban los tíos estos. El reformatorio. Sí, el reformatorio y todo eso. O sea, este es un cuate que se va y así de que, ¿qué onda? Llega a su nueva escuela y dice, a ver, todo lo que ustedes saben de estos libros de texto, yo ya lo sé. Entonces, yo quiero que me dejen tomar los SATs. ¿Qué dirías que es el SAT? Es como un examen que hacen los gringos justo después de prepa. Sí, es como el examen de admisión a las universidades, pero que es estándar en todas las universidades. Se usa el mismo. Es como el GMAT en el caso de la maestría. De la maestría de negocios o el GRE en otras maestrías. El SAT es el mismo examen, lo toman todos los americanos, vayas a la universidad que vayas. Entonces, como que les llaman standardized test. Ok. Porque es un mismo examen, o sea, como que te miden con la misma lupa. Y eso define, realmente, o en gran medida define a qué calidad de universidad puedes te vas. ir. Claro. Además de tu historia, tus extracurriculars, ya sabes cómo son los gringos, pero el SAT es súper importante. O sea, entonces les dice, a ver, la neta yo ya sé todo lo que están diciendo, pero pues, el inglés es mi segunda lengua. Tenía un inglés muy atropellado. Es más, cuando él ya empieza a hacer negocios, y estamos hablando de 10 años después, todavía la gente considera que tiene un inglés muy atropellado. Entonces, estamos hablando que esto es en los 70s, un mal inglés, y les dice, déjenme tomar el SAT en japonés. A ver, las entrevistas más actuales que vimos, o sea, no es un inglés perfecto todavía. No. O sea, y obviamente ya está muy mejorado,
pero no llega a ser No. así ultra No. fluidísimo. Que está cañón. Bueno, Sí. ahorita que lo pensé dije, ok, otra vez punto para Masa. Sí. Bueno, les dice, déjenme tomarlos en japonés y así un poco corto la barrera del lenguaje. Y le dicen, a ver, no los puedes tomar en japonés, claramente no podemos traducir este examen, pero sí te dejamos usar un diccionario inglés-japonés. Aprueba el examen. Pero y, velo cañón. Y deja la escuela en 2 semanas. O sea, llevaba 2 semanas en la escuela. A nadie le daban un diccionario para el SAT. No. Y el chavito de 16 años, que ni siquiera tenía la edad para tomar el SAT, consigue, Sí. o sea, muy cañón. Muy o sea, cañón. sí te habla mucho de la garra que tiene. Y uno de la inteligencia, claramente, o sea, es un cuate brillante, es obvio que lo es, pero también te habla de o sea, de algo que vamos a ver a lo largo de esta historia, que es esta personalidad donde no le da miedo pedir y no le da miedo decir, yo quiero esto, y aunque seguridad. suene loco, dame el SAT en japonés, Sí. ¿no? O sea, Esa seguridad, ¿no? esa seguridad. Empieza a estudiar economía en Berkeley, que es una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos, en 1977, y empieza a entrar en el mundo de los microchips, ¿no? Y en todo lo que significa mundo de las computadoras. O sea, Masa, él se da cuenta que las computadoras son el futuro, que este empresario que le dijo eso en secundaria tenía razón y se empieza a meter mucho en este mundo. Mientras estaba en la universidad, importaba consolas, de esas consolas, justo estoy viendo esta serie de The Bear, ¿la viste o no? No. Es como en una cocina y tienen estas consolas y uno de los juegos era Space Invaders, las rentaba en restaurantes, o sea, él las traía y las rentaba en restaurantes. La teoría, y esto solo lo encontré en una entrevista que él dijo, pero hizo más de $1 millón con este negocio y tenía 20 años. Entonces ahí ya empieza esta lo visión vendió. de dinero. Sí. A Sharp, ¿no? Ahí te va. Esa fue otra empresa. O sea, él tenía este negocio sí. de renta de consolas y con la pura rentita saca más de $1 millón. Pero luego convence a un profesor de Berkeley, o sea, cuate de 20 años, de hacer un traductor de bolsillo, que después le vende a Sharp. Ese es el que le vende. Ahora, aquí encontré varios datos que estaban uno en contra del otro. Había unos que decían que $450,000, que era una fortuna para ese momento, pero había algunos que decían que $1.7 millones había ganado. Entonces, él, y creo que él 2 veces ha dicho datos distintos. Entonces, no sabemos, Igual es pero es un sumando dineral con Sharp. Entre sus dos negocios. Solo con Sharp. Solo con Sharp. Sí. En En cualquier caso es un dineral para la época y es un para... dineral. Y te va hablando de que ya o sea, él antes de graduarse de la universidad ya era millonario. Sí. O sea, el cuate tiene 20 años y él ya es millonario. Sí, además de graduarse, mucho más chavito que cualquier otro porque Claro, entró antes claro. en otro idioma porque no dominaba el inglés, solo en el país, Ujú. y logró venderle la empresa a Sharp. O sea, ese cuate se movía como Sí. pez en el agua. Y lo que platicábamos antes de empezar a grabar, que yo te decía, a ver, entiendo que hay momentos en la historia donde vamos a ver que este cuate sí pierde la cabeza, pero sí hay visiones claras donde él está viendo el futuro. O sea, en este caso es el mundo de los microchips, es el mundo de las computadoras. Eso no está pasando en el mainstream, no todo el mundo tiene una computadora, entonces sí es una visión. Ahora, Masa, físicamente, suétercito, Foto, por favor. fotoedición. Masa es un cuate que se ve lindo, así como con su suétercito, flaquito, ¿no? Te da esta impresión de que todo risas y diversión. Pero empieza a tener estos aires de grandeza ya en forma pública. Ya es millonario, tiene 20 años, Sí. ¿ok? Y dice, o sea, como mi misión en el mundo es hacer cosas. Hay una quote, ¿cómo se dice? Una frase que encontré de él Célebre. que dice, mi misión en el mundo es la grandeza en la evolución de la tecnología. Madre Esa es mía. un poco la traducción. Y esto ya lo dice desde chiquito. Es que es una locura. Como tú decías al principio, hay mucha gente que dice que estos aires de grandeza son los que les mete a los fundadores de Uber, WeWork y todo, y luego lo vamos a platicar. Ahora, ¿cómo nace SoftBank? ¿No? O sea, este cuate ya es millonario, sale de la universidad, jajaja. SoftBank se funda en septiembre de 1981 como SoftBank Corp. ¿Y qué hace a SoftBank? Se piensa como un distribuidor de software. Y hay que ponernos en contexto en dónde estamos, porque en ese momento, hoy en el mundo del Internet, es muy fácil pensar como la distribución de software es relativamente sencilla, ¿no? Yo te mando el software o el software está en la nube, tú lo descargas. Pero en este momento, la gente literalmente necesitaba a ese canal de distribución. Físicamente. Físicamente ir por el software.
Y también se dan cuenta que la gente para comprar este software necesita informarse. ¿Y dónde se informa? En plataformas de entretenimiento que en este momento son, ¿no?, revistas y conferencias que se hacen. Y dice, ok, SoftBank se va a dedicar a hacer la distribución de este software, pero al mismo tiempo va a tener empresas de entretenimiento. Ese también para mí, te digo que es este segundo momento de visión, donde no es fácil. Es que hoy lo pienso en tantos negocios y en tantas cagadas que yo he hecho en lo personal, donde de verdad, o sea, donde no ves el ecosistema completo, Sí. ¿no? Porque, o sea, piensa en el contexto, porque si tú tienes una empresa de distribución de software, dirías, necesito una empresa de entretenimiento. Nunca. O sea, hoy viéndolo para atrás, ves la historia y dices, así era como se daba a conocer a los clientes el software y entonces por ahí les vendes. Claro, pero hace todo el sentido. Pero te lo tienen que contar que lo hicieron para, por supuesto, unir los dots. Entonces, o sea, en 1982, o sea, un año después, lanza 2 revistas que son muy importantes, que es OPC, o sea, como OPC, o revistas MZ, ¿no? Sobre computadoras y todo lo relacionado con computadoras. Estas revistas ya tenían una tirada para 1989 de 140,000 ejemplares. No eran solamente para los geeks, los nerds específicos, sino ya empiezan a llegar a la gente en general. ¿No? Qué Porque raro. una revista de tecnología, o sea, increíble que haya logrado masificarla. Sí, totalmente. ¿No? A que otras personas se interesen en comprar tecnología, en informarse sobre lo actual. Sí. O sea, increíble. Se convierte en el mayor editor de revistas y ferias comerciales de informática de tecnología en Japón. Y en 1994 hace un IPO por $3,000 millones. O sea, a ver, años. 1994 hace el IPO. Recordemos que fundó SoftBank 13 años Corp en antes. el 81. Ajá. Pero lo que lo llevó al IPO fue esta parte de entretenimiento que fue, Totalmente. o sea, lo que hizo como con más disrupción, que empezó en el 82, ¿no? Entonces se tardó 12 años en hacer IPO. Es un largo tiempo, pero también otra vez contexto. A partir de los 2000 como 5 o 6 es cuando las empresas empiezan a cortar el tiempo. Luego les subimos un análisis de eso. Eso está bien interesante. Pero a partir de 2005-2006 las empresas empiezan a cortar el tiempo de creación y IPO. Ah, mira. Y gran parte de eso, desde mi punto de vista, es culpa de Masa por las grandes inversiones que hacen startups. Que ahorita vamos a ver. Porque piensa el trabajo que le toma una empresa con su propio capital llegar al volumen necesario para hacer una oferta pública. Siempre nos ponen que por qué decimos IPO. IPO es Initial Public Offering o oferta pública inicial, que es cuando una empresa sale a bolsa. Entonces, ahí te va. Ok, hace el IPO y el IPO, ¿para qué sirve la oferta pública? Es para tener dinero para algo. Y los IPOs son unos momentos claves en las empresas donde o la aprenden o la cagan. Sí. Literal. O sea, o sea, salen y se desploman. Sí. O sea, ¿saben cómo usar el dinero o no saben cómo usar el dinero? Entonces, Masa dice, este dinero lo vamos a usar para comprar. Comprar. Qué visionario. O sea, estamos hablando de 1994, 1995. Donde ya la gente empieza a decir, el internet. Justo iba a decir eso. Estamos en la burbuja del .com. O sea, estamos en el auge, ¿no? De la burbuja. Bueno, entrando al auge. A la burbuja del En el 95 compran una editorial que se llama Ziff Davis por $2,100 millones. Y este editorial, o sea, es editorial, empresa de tecnología y ciberseguridad. Hoy tienen una de las revistas más grandes que existe en el mundo de la tecnología, que es PC Mag. Y una que seguro, o sea, has leído que es Mashable. Que claro. también es, ¿no? O sea, te salen esas partes cuando en tu celular le das a la izquierda y te salen las noticias. Es Mashable mucho. Y tienen Strong VPN, que no sé si lo has usado, pero es una VPN que te ayuda a que tú te conectes en otro lado del mundo, en otro sin lado que del sepan mundo que y puedas estás ver el Netflix de Estados Unidos. Tipo, yo lo uso para ese nivel de estupidez, pero supongo que la gente la usa para otras cosas. Sí. Y también son dueños de una aplicación y un medio gigantesco para mamás embarazadas que se llama What to Expect. Es el libro ese de When You're Expecting. O sea, yo lo leí. Sí, yo leí 2 de esa línea. Y tienen una aplicación y videos y todo. Ellos son los buenos. Entonces, dato curioso. Wow. Y luego, en abril de 1995, compran Comdex, que es Computer Dealers Exposition. O sea, era una exposición, una exhibit, ¿cómo se dice?
Sí, ¿Cómo es? Pues sí, una exposición gigantesca de cosas de tecnología que en su momento atraía más de 250,000 asistentes. El dueño se murió hace poco de eso. ¿Qué tal? Se murió hace como 4 días. ¿Ah, Me sí? enteré, sí, ahorita. ¿Cómo te enteraste Haciendo el de research. eso? Es X, ¿no? Pero fue uno de los hombres más ricos del mundo. Igual contexto. Esos lugares era donde la gente descubría el software, no existían los blogs, los influencers y tal. No, este cuate no daba paso sin No. Guarach. En 1996 compra CDI, que es Zero Day Initiative, que es una empresa de ciberseguridad. También la aprende mucho, luego también colapsa. Y en 1996 conoce a un hermano llamado Jerry Yang. Y Jerry Yang era un emprendedor que no la estaba pasando tan bien con su empresa. Su empresa se llamaba Yahoo. A ver si la ubican. Y Masa le invierte $100 millones a Yahoo. Se queda con el 30%. Traté de encontrar por todos lados cuánto dinero hizo Masa en esta inversión en específico en Japón. Digo, en Yahoo global, porque ahorita les cuento eso. No lo encontré. Pero este es el momento que para mí estoy segura que él capitalizó en el futuro diciendo, yo vi a Jerry Yang, vi un potencial en él. Sí. Y le invertí cuando a él no le estaba yendo bien y no la gente no le estaba invirtiendo a Jerry Yang. Ahora, un año después, se junta con Jerry Yang y en conjunto fundan Yahoo Japón. Y SoftBank es el principal dueño de Yahoo Japón. Y se vuelven, la empresa de tecnología dominante en el país. Yahoo es una súper capítulo que hay que apuntarnos porque tuvo como un momento pico, 100%. bajó y otra vez está on fire con Yahoo Finance y todos los como que productos agarró su otro nichito y la aprendió. Lo hicieron muy bien. Ahora, en esta inversión, en conjunto con Yahoo y Yahoo Japón, con esta inversión, en el 2000, en 1999, Masa es, te digo, el hombre más rico del mundo. Es más rico que Bill Gates. Bill Gates lo visita en Japón. Y Masa Esta historia como está... que sabía que a Bill Gates le gustaba el golf y construye como un simulador de golf. Pero es que piensa que es 1999. No nos olvidemos. No es 2024. Exacto. ¿No? Un simulador de golf, pero le hace como modificaciones para que te llegue la brisa marina y como que te mojes tantito y juegues golf y tal. Y Bill Gates le fascina esto. No, pues imagínate. Los dos geeks ahí con la brisita. La así brisita de ya marina. no tengo que ir a Palm al Springs. mundo real. Ya es como que... Exacto. Le dura 3 minutos esto porque revienta la burbuja del .com y la acción de SoftBank pierde 90% del valor en menos de 2 semanas. Este cuate pierde $70,000 millones de 78,000 millones que era su fortuna. ¿Ok? Sí. Es una locura. sigue siendo ultra... Claro, sigue siendo un billonario. Pero es que... Pero no manches. Está grave. Me acuerdo que vi de que artículos que el título era como... El hombre que perdió $70,000 millones en 2 semanas. Ese hombre. No quiere ser ese hombre. Es más, creo que nadie en el mundo ha perdido tanto dinero en tan poco tiempo. Como un ser humano individual. Un ser humano. Ajá, no. Hay fondos que se han perdido dinero, tal. Uh-huh. Pero y seguramente The Vision Fund es uno, pero como un ser humano individual es la persona que más fortuna ha perdido en el menor tiempo. ¿Ok? Ahora, pues yo a la depresión. Sí. ¿No? Me voy a mi islita en Japón y les digo, papá y mamá. A llorar. Y a ver, con $8,000 millones de fortuna. Claro, no está mal. Compras casi la isla. Ajá. Sí, te la pasas a todo dar, pero triste, ¿no? Porque él tiene estos aires de grandeza. Claro. Y lo hemos visto en muchas de estas historias, que creo que esta aplica, que es... yo feliz. Esta gente, no triste. toda la gente... Siento. Es más, yo creo que... A ver, ¿quién sí el dinero por el dinero? No sé. No, Bernard no puede ser. No, tampoco. No, Bernard quería conquistar como el que mundo. creo que estas grandes historias de los billonarios gigantescos del mundo son historias de búsqueda de grandeza y ego mucho más que búsqueda de dinero. Porque es que lo que decíamos en el capítulo de Bernard, de LVMH, es que ya que pasan un cierto nivel de riqueza, un peso más, $1 más, no les hace diferencia. Entonces ahí creo que su ambición empieza a migrar. Sí creo que al principio... A ver, todo mundo tiene diferentes incentivos, pero sí creo que al principio un incentivo fuerte siempre es el dinero. Porque le quieres dar una mejor calidad de vida a tu familia, porque quieres que darle a tus hijos lo que no te pudieron dar tus papás, etcétera, etcétera, lo que tú quieras. Pero cuando pasan de cierto nivel, siento que ya empiezan, el poder es el que los empieza como a llamar más, ¿sabes? A llamar.
Entonces yo me tiraría a la basura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo me pongo a llorar. Masa, nuestro amigo Masa, el dueño de las visiones. Sí, ¿no? literalmente. Dice, SoftBank se va a convertir en un holding company. Ya habíamos visto post-IPO que empezó como a comprar varias empresas de tecnología, de temas de entretenimiento, ciberseguridad, obviamente el super deal que hizo con Yahoo, pero algo dentro de él le dice, este es o sea, tú deja de tú operar empresas o de tú crear cosas nuevas y conviértete en un acreedor, o sea, que empieces a comprar diferentes empresas con potencial. Okay. Un poco parecido a lo que vimos con el MMH, ¿te acuerdas? Okay, me gusta. 2000, año 2000, donde tú y yo estaríamos deprimidas. Ajá, llorando. Año 2000, Alibaba. O sea, tú imagínate que Alibaba era una empresa que nadie ubicaba, que nadie volteaba a ver, chiquita, de internet, ni sabía nadie qué hacía. Obviamente era el próximo gigante del e-commerce mundial, Sí. pero nadie en ese momento la ubicaba. Pues este cuate decide meterle $20 millones a Alibaba. Esta inversión, o sea, 14 años después, o sea, 2014, sí, 14 años después, se convirtió en $60 mil millones en el IPO de Alibaba. O sea, hizo 3000x. Nunca habíamos visto un múltiplo de este tamaño. Ni nunca volveremos a ver. O sea, sí, hasta hoy es la 3000x. mejor inversión que se ha hecho en la historia. En la historia. Además de que Alibaba fue el IPO más grande en la historia de Estados Unidos, o sea, del mundo. Ah, wow, no sabía eso. Ajá. O sea, 2 récords ahí. O sea, la mejor inversión como por parte de SoftBank, pero también como IPO aislado, o sea, como empresa aislada, tuvo el IPO más grande en la historia. Wow. Sí. En febrero de 2000 funda SoftBank Ventures. O sea, se da cuenta que dice, ¿sabes qué? A esto es a lo que me quiero dedicar. Y además tiene lana. Y claro, con lana. Y entonces dice, yo me voy a empezar a dedicar a esto. Y fíjate qué interesante. Lo hace con base en Corea. Yo creo que un poco más como que sí se queda con este tema de la discriminación que sufrió, del bullying y todo por ser coreano. Y dice, mira, yo soy un cuate ultra exitoso, millonario, tengo toda esta lana y tengo toda esta injerencia o este poder y voy a poner este fondo en Corea. Eso me gusta. Y además ahí se regresa no sé si en ese momento, ¿no? Pero alrededor, o sea, no sé exactamente la fecha, regresa su apellido a hacer este apellido japonés, a hacerlo otra vez un apellido coreano. Es que yo creo que sí tenía pero eso totalmente, como de decir, me encanta. Con sus áreas de un poco de grandeza, aires de grandeza, yo creo que un poco dice, mira, yo fui muy discriminado, a mí me pelucearon, es mi momento, ahora que estoy en la cima. Sí. Pero fíjate qué bonito, porque hay gente que cuando está en la cima niega un poco sus orígenes. Pero fíjate qué interesante. Entonces, sí creo que Masa es un personaje con un corazón lindo y con un orgullo de dónde viene. Sí, me gusta eso. Y eso me gusta. Uh-huh. Ahora. Aunque. No, pero sí tienes razón. O sea, la pone en Corea, claro. Eso la está pone increíble. Sí, o sea, Corea. me refería como que, ok, se cambia el apellido y tal, pero sí, los empleos están en Corea. No, me encanta. Punto para Masa. Sí. A ver, okay. Sigue haciendo muchos negocios en Japón y ahorita vamos a ver. Justo quiero. Sí, claro, Yahoo Japón está ahí y todo, sí, pero. Quiero platicar de las adquisiciones más importantes que hizo con este fondo y como empresa holding, vamos a decir, con esta nueva como visión de adquirir empresas. Y sí, muchas tienen sede en Japón. Okay. Te voy a interrumpir tantito porque creo que este es el tercer momento de visión de Masa para mí. Aquí Masa empieza a decir, el futuro es el mobile. No existían los celulares, pero lo móvil, porque todavía no tenemos ningún celular, no tenemos teléfonos inteligentes. Sí existían celulares, pero no teléfonos inteligentes. Claro. Este es su momento de visión y creo que las adquisiciones que vienen están muy enfocadas en vamos a construir todo lo que esté relacionado con mobile. 100%. Sí. Y ahorita nos cuentas la historia de... ahorita les después, cuento. Ahorita que cuentes Vodafone. Pero va 2006. O sea, no les vamos a platicar todas las adquisiciones que hizo porque no acabamos, pero como quise poner las más importantes o que más nos dejan ver un poquito cómo piensa, cómo fue armando su poder. Y pues que aparte son las empresas que más que hoy en día siguen vivas y dando frutos, ¿no? Entonces, 2006
en marzo de 2006, anuncia que compra Vodafone Japón. Fíjate qué interesante lo que dices, ¿no? Esta visión Exacto. de que mobile es lo que viene, compra Vodafone, que para los que no sepan, Vodafone es un carrier. Sí, un proveedor de servicios Un proveedor de internet y telefonía. de telefonía móvil. Ajá. Y eso es muy interesante porque la compran en $78 mil millones y eso le da la participación por primera vez en los mercados móviles, ¿no? En octubre de 2006, estamos hablando de 6 meses después, Vodafone Japón cambia su razón social a SoftBank Mobile, ¿no? Porque yo creo que Masa dice... La marca SoftBank va a valer. Claro, y la marca SoftBank la quiero fortalecer. Claro. Es como un mix de, a ver, Vodafone no sé qué onda y SoftBank quiero ir fortaleciendo mi marca, ¿no? Después cambia a SoftBank, le quita Mobile y ya nada más se llama SoftBank. Fíjate, como para contarles un poquito esta personalidad de Masa, que lo ves todo chaparrito y lindo, y es un cuate excéntrico. La verdad es que es excéntrico. Muy. En enero de 2008, SoftBank y Tiffany hacen un partnership, una colaboración, y fabrican un teléfono, chécate esto, con 400 diamantes de platino y 20 quilates. O sea, con un total de 20 ¿Quién quilates. compra eso? Ajá. El costo de este teléfono, o sea, unitario, o sea, no de el cúmulo de teléfonos que fabricaron, o sea, unitario, es de 100 millones de yenes, que equivalen más o menos a $600,000. El costo, ¿eh? No el precio a venta. Qué locura. O sea, imagínate un telefonito que te cuesta hacerlo 600. O sea, ¿cómo le haces para meter $600,000 ahí? Sí, mucho diamante. Es que la gente está idiota. Sí. ¿Estás de acuerdo? O sea, pero eso te hace ver, o sea, y puede sonar como un dato aislado curioso que no viene al caso, pero te voy a decir por qué sí. Ajá. Porque sí te hace ver la personalidad de Masa y las cosas excéntricas que hacían, que después las vimos repetidas en las excentricidades de WeWork, impulsadas por Masa, la verdad. O sea, tú ves total. A Masa hablándole al oído a Newman, engrandeciéndolo, metiéndole aires de grandeza y haciéndole hacer cosas muy locas. Y lo mismo con Uber. Sí. ¿No? Entonces, sí te hace ver que a veces hace cosas irracionales por su excentricidad y por sus ganas como de ser... Y no dirías también porque se hable de la marca y en general se hable de él, porque sí creo que gran parte de estas estrategias, sobre todo de marketing, son estrategias para que los medios de comunicación agarren y digan, hay un teléfono de $600,000, ¿no? Pero igual uno de $100,000 se hubiera hablado y no necesitabas meterle 20 quilates. O sea, ya sabes. Claro. O sea, como que siento que él sí lleva como al extremo estas iniciativas que tiene. Totalmente. Que se hable de él y que sea hacer cosas diferentes, pero sí se sale un poco de proporción. Totalmente de acuerdo. Ahora, les voy a dar un contexto chistoso también. O sea, 2005, un año antes de Vodafone, Masa dice, el mobile es el futuro. ¿Quién es el rey de de la tecnología, de los gadgets? No tanto de la tecnología, sino de los aparatos, pues es Steve Jobs. Y del diseño. Y el del diseño, exacto, ¿no? Entonces llega Masa, visita a Steve Jobs. A ver, espérame, sitúame un poco en el tiempo. 2005 ya existía el iTouch, ¿cómo se llamaba? ¿El iPod? El iPod, pero touch. Pero no existía el iPhone, ¿no? Sí, no existía el iPhone. No tenemos teléfonos inteligentes. No aquí, tenemos, todavía. ajá, exacto. No. Es que para como justo entender... sale, me parece que 2006, 2007. A ver, investígame en qué año sale el iPhone y ahorita les decimos. Pero ha de salir como 2007, dale, ¿ok? Por ahí. 2005, Masa Yo creo hace... que como 2009 sale el iPhone. 2007, mira. Ajá, 2007 Bien, sale el iPhone, ¿no? Entonces, 2005 llega Masa con Steve Jobs. Se sienta con él y trae un dibujo hecho en un papel. Literalmente, ¿ok? Ay, mi Masita. No está el dibujo, estaría cañón. No lo encontré, o sea, sí lo traté de buscar. Pero de un dibujo donde era un iPod con un teléfono. Él hizo el primer prototipo, diríamos, del iPhone, ¿ok? Llega con Steve Jobs y le dice, güey, te tengo una idea. Te traigo una idea. Okay. No se te ha ocurrido en tu vida. O sea, esto está cañón. ¿Puedes tener mi dibujo? Ajá. O esta conversación sucede. Le dice, ¿puedes tener mi dibujo? Y Steve Jobs agarra el dibujo y le dice como, güey, llevamos más de 12 meses trabajando en esto. Sí está el futuro aquí. Lo vamos a lanzar. No necesitamos ya tu dibujo. Muchas gracias. Tenemos nuestro prototipo. Con crayolas. Pero le llama tanto la atención a Steve Jobs
que este cuate haya llegado, primero los pantalones, de llegar con un dibujo, o sea, hecho por ti, ¿no? Con el dueño. Tú siendo un economista, además. O sea, ya me imagino el dibujo. Es como si yo hago un dibujo, ¿no? Sí. Tú llegas, se lo das a Steve Jobs y Steve Jobs dice, oye, a ver, este cuate uno sí es un visionario, porque sí, ya se está hablando de que no, el mobile es lo que sigue tanto que Apple ya está trabajando en el diseño del iPhone y lo va a lanzar un año después. Y además imagínate Steve Jobs viendo a este cuate que todavía no tenía Vodafone. O No, sea, no, Steve no, Jobs no, lo no. ve como un japonés, coreano, /coreano, Sí. todo lindo, que no tenía nada que ver con la industria del mobile. Después, un año después, compra Vodafone. Sí. Pero sí lo ve y dice, este cuate es un visionario. Y le dice, Masa le dice en esa conversación a Steve Jobs, dame la exclusiva de el iPhone en Japón. O sea, y ya estaba comprando Vodafone, entonces. Le dice, dame 12 meses y yo te encuentro al proveedor. Y 12 meses después compra Vodafone. Pero él ya trae, o sea, él, en cuanto habla con Steve Jobs, él se pone a buscar quién va a ser ese proveedor de servicios de telefonía e internet. Entonces, es que, o sea, es la explicación perfecta. Tercer momento de visión, 100%. Está cañón, ¿no? O sea, imagínate que, a ver, no he leído la biografía de Steve Jobs de Walter Isaacson, pero la voy a leer y a ver si sale mencionado en algún punto más. Estaría inteligente, estaría interesante, pero, o sea, para mí es un momento clave. Increíble. Y además le pega. O sea, es que hasta ahorita le pega. Es que por eso le pega. Viene el Vision Fund, porque hasta ese momento le había pegado a todo. Aunque se viene 2013 la adquisición de Sprint. A ver, cuéntame, porque ya te interrumpí. Ahí no le pega muy bien. Ok, a ver, échame. Más o menos. SoftBank en 2013 compra el 70% de Sprint. Recordemos que Sprint es igual un proveedor de telefonía móvil, pero en Estados Unidos. O sea, como que la trata de hacer igual que en Japón con Vodafone, la trata de hacer en Estados Unidos. Y esto es un momento, un hito importante en la carrera de Masa, porque ya no es lo mismo tener injerencia en la industria móvil y todo de Japón solamente, sino ya meterte a Estados Unidos es otro boleto. Y 2013, ¿no? O sea, donde ya la gente... O sea, ya se sabía que mobile sí. Es más, ya era el presente. Sí. En 2013. Sí. O sea, ya... pero Sprint estaba muy emproblemada y perdía mucho dinero. Y entonces Masa, con sus aires de grandeza, dijo, no importa, o sea, para eso estoy yo. O sea, yo me meto full, me dedico a arreglar esta empresa que está tan emproblemada y intenta mejorar las operaciones para mejorar el EBITDA o por lo menos llevarlo a números negros. Pone una sede de SoftBank en California, o sea, incluso, o sea, le dio una importancia, pues prácticamente él dijo, yo me voy a dedicar a esto. Pone una oficina de SoftBank, como una subsidiaria, vamos a decir, de SoftBank en California y planea hasta llevar a, creo que 1,000 directivos de SoftBank, llevarlos a California. ¿De Japón? Sí. Sí, ese move no estuvo muy inteligente, No, o sea, no directivos, no empleados. Pero igual, porque, pero sí. O sea, imagínate, barrera del lenguaje cultural, todo, ¿no? Sí, y además, a ver, hay mucho talento en California, no necesitas llevártelos de Japón. O sea, igual hay a ciertas personas clave de tecnología o de ciertas cosas, pero no. Y la verdad es que este es el primer momento en donde vemos a Son frustrado, porque no lo está logrando. No está pudiendo darle la vuelta a Sprint. Y 2018, fíjense muy bien en los años, de 2013 a 2018, o sea, estos son 5 años de darle. struggle. Y se ve obligado a buscar una salida. Hace una fusión con T-Mobile y cede el control de Sprint. O sea, no es que pierda toda la participación que tenía en Sprint. Pero cede el control operativo. Pero cede el control. Y no le cae tan mal, porque estamos hablando de 2018, que es un año muy importante para Masa, porque ya para 2018 él tenía muy claro que lo que quería hacer era el Vision Fund. Y vamos a entender ahora la historia del Vision Fund. No, pero antes vamos a mencionar una última adquisición que me encanta. Esa no nos la podemos perder. 2016, ARM. La competencia de NVIDIA. La competencia. Que fíjate que el otro día traté de entender, sabes que en este mundo no conozco mucho como el tema de computadoras y la diferencia entre CPU y GPU y tal.
y traté de entender si ARM estaba perdiendo la carrera contra Nvidia. Al final, les ponemos aquí la liga a este análisis que hace alguien en LinkedIn, pero mi conclusión es que no. O sea, no, sí son competencia, pero no realmente tan directa, porque Nvidia hace los GPUs, que son los gráficos, y ARM hace los CPUs. Los dos utilizan inteligencia artificial y los dos son claves para la generación de inteligencia artificial. Pero se pueden usar los dos, vamos a decir. Se pueden usar. No es como... O sea, sí hay algo que se comen el uno al otro, pero no es tan claro si estos dos, como que solo uno tiene que sobrevivir. Cuando hicimos el episodio de Nvidia, yo traía muy en la cabeza que solo uno sobrevivirá. Sí. Pero no, la realidad es que no. Entonces, y fíjate qué interesante, porque ARM ya era pública, o sea, en 2016 era pública. No la ubicaban. Bueno. No, yo no. Fue hace mucho tiempo, pero siento que no ubicábamos. O sea, no sonaba como algo... O sea, imagínate haberle metido lana a ARM en esa época. Bueno. Pero SoftBank la deslista de la bolsa y con 32 mil millones de dólares la compra en 2016. Y este sí es un momento que nos tenemos que acordar, porque después ARM se vuelve bien importante en el desenlace de nuestra historia. Entonces sí quería especificar que en 2016 se llevó a cabo esta compra, y después veremos por qué es importante. Pero bueno, llegamos a 2018, que es un momento clave para Masa, porque en 2018 cierra el fondo de Vision Fund, el primer fondo Vision. Ahora, los vamos 100,000 millones, ¿no? Que los 100,000 millones primeros, que es el Vision Fund One. Vamos a entender el contexto de por qué crea este fondo, porque esta historia es... una belleza, estoy de acuerdo. ¿No? Y es que 2010, vámonos 8 años atrás, en 2010, o sea, entendamos que él estaba en 2010, no había ni comprado Sprint. O sea, desde hace, 8 años antes ya traía esta visión del Vision Fund. Y en una de sus conferencias anuales, que él una vez al año hacía como me encantan esas conferencias sí. anuales y blogs. Son la cosa que más disfruto en esta vida, es ver conferencias anuales en YouTube. Te lo juro. ¿Sí? Sí. Pues esta conferencia fue cuando cumplió 30 años SoftBank. Ok. O sea, como que era la conferencia, era una muy importante, porque era un hito de el aniversario 30 de la empresa. Y es una belleza, porque se para enfrente de la conferencia y presenta lo que era su visión. O sea, él llevaba 30 años con SoftBank y ahora presenta lo que es su visión para los próximos 30 años en términos de tecnología, tecnología en el mundo, y no se queda ahí. Y además, los próximos 300. Y la verdad es que presenta cosas muy locas. Okay. Me encanta esa gente que ve 300 años adelante, ¿no? Sí. Bueno, yo apenas ¿quiénes son esa gente? ¿Qué voy a hacer a la 1 de la tarde? Masacito y ¿quién más? Sí. Pues, Jensen Huang, dirías. Pues sí. Un poco, ¿no? Pero Jensen Huang es bien humilde. Él no dice, yo veo 300 años. Sí, no, este güey. O sea, él los ve, pero no se para enfrente de un auditorio a decir, yo soy el Mesías. Mi misión en el mundo es cambiar la tecnología y el rumbo de la tecnología en el mundo, y tengo esta visión, prepárense para lo que viene, señor. O sea, no te pases. Sí, no te pases. ¿No? Yo también, pero sí siento que estos dueños de fondos o dueños de startups multimillonarias son los mesías de nuestro siglo. O sea, sí. Sí. Pero en el sentido como figuras que la gente ve como mágicas, sí, y que tienen como problemas mentales de... O sea, el ego se le salió por las orejas, ¿me explicó? Y no sé si has visto un comediante que, paréntesis cultural, pero un comediante que dice que... o sea, vamos a responder la pregunta: ¿por qué todos los mesías religiosos en los años ceros son hombres? O sea, porque a un hombre llega, se le aparece una figura, un ángel, un lo que sea, y le dice, tú eres el elegido, y dice como, a huevo, soy el elegido. Y si eso le pasaría a una mujer, se iría a un psiquiátrico automáticamente. Ajá. Sí, entonces siento que por eso te digo que son los mesías. O sea, son estos cuates así con este cuate realmente se siente el mesías. O sea, él lo dice. Digo, no con esas palabras, pero sí dice como mi misión en este mundo es... No quiero spoilear, pero sí. Y él presenta, fíjate qué interesante, hace una presentación así, PowerPoint, de aquellas épocas, y dice,
les voy a presentar la revolución de la información. La misión de SoftBank es crear felicidad para todos. Wow. ¿Qué significa esto? Él ve una visión de lo que va a pasar en los próximos 30 y 300 años, en donde hay clonación de seres humanos, en donde te puedes tocar en la realidad aumentada. No me puedo ni imaginar cómo es eso. O sea, imagínate como realidad virtual y puedes sentir. Wow. O sea, las computadoras son 1000 veces más inteligentes que los seres humanos. O sea, él ve una visión muy loca y dice, el mundo va a estar lleno de tristeza. Y sí, o sea, sí va bien. Porque si está el mundo dominado por esta tecnología tan loca, va a haber mucha tristeza y como desesperanza en el mundo. La misión de SoftBank es incrementar la felicidad y la alegría. Uy, latino. O sea, sí, pero está muy loco. Perdón, pero del 2010, o sea, sí podemos decir que 14 años después, hoy en el 2024, la gente está más triste y miserable Sí. que en el 2010. Es un hecho. Sí, necesitamos O sea, un neta, robot que identifique somos nuestras adictos emociones. al celular, tenemos déficit de atención. O sea, sí. O sea, latina. Y no sabemos qué pasa en los próximos 20... Tristeza máxima. ¿no? Yo estoy con masa. 16 años o lo que sea. No ando muy positiva hoy. Sí. No se dejen influir tanto sus emociones acá por... Yo les presento la ley. Yo soy la masa. Tú eres la masa del podcast. Pero sí, entonces te digo, habla de clonación de seres vivos. Dice que los japoneses para ese entonces van a vivir 200 años. O sea, imagínate la locura. Esto es para en 300, la visión de 300 años, no de 30. O sea, no lo vamos a ver. Si lo dice. No lo vamos a ver. Bueno, no sabemos. ¿Quién sabe? Y entonces anuncia esto que te digo, que para lograr ofrecer al mundo mejores tecnologías y o sea, un poco controlar la felicidad. Yo lo veo un poco parecido con OpenAI en el sentido de que este consejo de OpenAI quería controlar que no se saliera a cosas locas, la inteligencia artificial, y ellos controlarlo. Y como que un poco su visión es, no quiero que el mundo vaya a acabar en tristeza, depresión y ansiedad, y yo estoy aquí para eso. Los veo como parecidos en el otro día había alguien que decía, ¿quién les dijo a estos güeyes que nosotros queríamos alguien que fueran nuestros salvadores? Claro. Neta. Pues o sea, ¿quién los eligió como los salvadores? Pues los aires de grandeza. Ellos solos. Y también nada más a quién lo eligió. La ONU, regreso a la ONU. Su papá que le dijo, tú vas a hacer cosas grandes. Sí. La verdad. Mismo. Sí. ¿No? Y entonces él, ahí, esta se la doy, o sea, como que se me hace una visión inteligente, que dice, para poder lograr esta visión de grandeza que tengo, si yo me enfoco en crear una empresa, voy a tener como menos alcance. Claro, me hace todo el sentido. Y mejor me voy a enfocar en invertir en las mejores empresas de tecnología y yo tener bastante control en estas. Me encanta. Para poder dirigir a la visión que yo tengo. Uh-huh. Y entonces puedo hacer de todas las industrias o de todos los tipos de tecnología y no me tengo que enfocar en, por ejemplo, educación o en energía, uh-huh. ¿no? Y puedo como tener injerencia en todas estas industrias. Y en mayo de 2018 cierra el primer fondo de Vision por $100,000 millones. El nombre completo es SoftBank Vision Fund. Y sus inversionistas principales, ya lo habíamos hablado, que son los fondos soberanos de Abu Dhabi y de Emiratos Árabes, uh-huh. Pero también tiene inversionistas como Apple, Foxconn, Daimler. Ah, wow. O sea, como Sharp, regresa su relación con Sharp. O sea, como empresas de tecnología, empresas... Eso se me hace interesante. O sea, más que... Claro, es que qué fondo le iba a invertir a un fondo más grande. O sea, claro. Era complicado saber en dónde levantar esas cantidades de dinero. Y fíjate qué interesante. Mismo SoftBank Group se vuelve inversionista de Vision Fund porque le da el 25% de ARM a Vision Fund. Wow. No le da dinero. De acciones. Le da acciones en esta empresa. Lo hace acreedor de una de las empresas que más injerencia o que más
influencia va a tener el mundo de la tecnología. Claro, y que va a crecer muchísimo en los próximos años. Y sí lo veo como alineado esta visión de quiero tener control sobre las empresas. Ve que ARM va a ser una de las más influyentes en el mundo de la tecnología y yo creo que dice, quiero que Vision tenga una participación de ARM y quiero tener control sobre las decisiones de ARM. Me encanta. Y lo que te decía, ¿no? Cuenta que con el príncipe de Arabia Saudita, 45 minutos y saca 45,000 millones de dólares. Es increíble. Es que este cuate de verdad sí, lo que decíamos, o sea, es un cerebrito que a los 16 años hizo el examen del SAT, entró a Berkeley. Es un genio. Pero además es un cuate con una seguridad y unos pantalones. Y una capacidad al final del día de relaciones humanas increíble. Totalmente. ¿No? Lo demás es historia. Ha invertido en empresas como, ya sabemos, Uber, WeWork, DoorDash, Oyo Rooms. ¿Qué es esa? Oyo Rooms No. es increíble. ¿Ah, sí? Quebró como ejote en la pandemia. Oh, Tronó como ejote. apenas la voy a conocer y ya quebró. ¿Y qué hacía? Oyo Rooms, hijo, tenía un modelo bien padre. Sí. O sea, sí me dio coraje que quebrara, pero es que en la pandemia los hoteles no la armaron. Pero lo que hacía Oyo Rooms es que llegaba con estos hoteles como de 2, 3 estrellas, administrados por una familia, se cuenta, ¿no? Cada uno, y que no tenían como estandarización, que igual y todas las toallas eran diferentes, claro, y todos los edredones eran diferentes. Sí, me he quedado en esos. Ya sabes, como que no tenían esta visión como de estandarizar y de siempre ofrecer como la misma calidad, porque al final son hoteles de paso, son hoteles que a ellos no les importa tanto eso, pero lo que hizo Oyo Rooms es que llegaba y hacía un partnership, una alianza comercial con estos hotelitos y les decía, a ver, yo te voy a poner todas las de un mínimo de calidad, todos los edredones, los jaboncitos, los procesos de limpieza, los procesos operativos, o sea, como que te voy a eficientar tu operación y a poner un estándar de calidad que tú como cliente ya sabías que si ibas a un Oyo Room, sabías que ibas a tener un mínimo estándar de calidad. Un mínimo estándar de calidad. Y ya no era como un hotel de paso o un hotel de 2 estrellas más. Yeah. Y entonces era un gran modelo. Hay un modelo en Latinoamérica que se llama Agenda Rooms. Ah. Sí. ¿Y es lo que mismo? Fueron, o sea, yo creo que han de haber estado como 2 fondos antes que yo estuve en 500 Startups y hacen lo mismo, son unos colombianos súper cracks. No sé si sigan, la verdad. O sea, ahorita luego le hacemos follow-up a esos, pero hacían básicamente lo mismo. Ah, mira, o sea, seguramente fue copycat de Oyo Rooms. De Oyo. Ajá. Porque Oyo sí fue pionero en este modelo y la verdad es que en la pandemia no les fue bien. Pues sí, pues claro. Obvio. Sí. Ahora. 2019, segundo fondo Vision. Wow, un año por 56,000 millones de dólares. Ahora, hay algo aquí turbio. Siempre hay algo turbio, amigos. SoftBank le prestó 20,000 millones de dólares a sus empleados, o sea, empleados de SoftBank, no de Vision, de SoftBank, para que invirtieran en Vision Fund, con una tasa de interés de 5% anual. Entonces, cuando iba a levantar dinero para SoftBank... Decía, ya Vision tengo 2, sí. El 20%, no sé. Sí, y es como si, o sea, casi estás obligando a tus empleados. Sí, no. Es como si casi que parte de su compensación era Vision Fund, pero se les cobraba tasa de interés. O sea, está ahí como que medio raro. Sí, no. Está ahí, bueno. Ahora, tienes 156,000 millones de dólares. Sí. Imagínense 150. Es que no perdamos, porque yo sé que cuando hablamos de miles de millones de dólares... Se pierde la proporción. Es mucho dinero. 156,000 millones de dólares. Para invertir en algo muy específico. O sea, solo en empresas de tecnología... Solo en empresas que mejoren la felicidad de la gente y transformen al mundo y bla, bla, bla. Ahora, vamos a hacer nada más un contexto y una clase básicamente de cómo funciona el mundo del venture capital, ¿no? El venture capital son inversiones de riesgo. Capital de riesgo es la traducción en español. Y es cuando un fondo invierte en una empresa que es chica, que probablemente no es rentable, tiene una buena idea, tal vez tiene tracción interesante, tiene un buen equipo, le meten dinero y es una apuesta de alto riesgo para ver si esa empresa la prende o no la prende. Ejemplo, Uber,
¿no? Airbnb, lo hemos visto en 30,000 historias. La mayoría, WeWork, yo la mayoría creo, de ese momento, las que ¿no? hemos Como hablado, los yo digo. 2018 alrededor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona? Es que realmente no hay un valor de las empresas en ese momento. Cuando la gente invirtió en ese momento en Airbnb o invirtió en Uber o invirtió en WeWork, le apuestan al crecimiento y la evaluación, que es el valor que le ve el fondo, es completamente inventado. Y se basa en el FOMO, en el fear of missing out. O sea, en teoría se basa en las proyecciones, No en es lo cierto. que puede llegar a lograr esta empresa, en el valor del equipo. Nel, ¿estás de acuerdo? Pero Nel. O está sea, muy impulsado por el FOMO, definitivamente. lo hemos vivido mucho. O sea, Sí. tú como fondo lo que quieres es esta compañía que te lleve a hacer 30 veces tu dinero. Y no quieres ser el último pendejo en la mesa que no le invirtió a Airbnb, que Sí. no le invirtió a tal. Sobre todo cuando ves que fondos increíbles ya le metieron. O sea, los fondos que Claro. como que lideran. Claro, ¿no? Andersen Horowitz, todos esos fondos Sí. llegan, invierten y automáticamente, ¿qué es lo que ha pasado con Y Combinator? ¿No? O sea, hay incubadoras y fondos que le dan un sello de aprobación a la evaluación de tu empresa o de tu startup Sí. y entonces es más fácil levantar dinero. En el 2018 había muchísimo dinero en la calle y además Masa tenía 156,000 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? SoftBank, para ganar la batalla, firma cheques que son mucho más grandes de lo que estábamos acostumbrados en ese momento. Y de lo que necesitaban esas empresas. Y de lo que necesitaban esas empresas. Estamos hablando que el cheque promedio por empresa de SoftBank era de 800 millones de dólares. No. ¿Ok? O sea, tú llegas con tu idea de la vaquita Mumu quesos, literal, y yo te doy en promedio 800 millones de dólares. ¿Ok? O sea, Ahora, pensemos en esa época o en cualquier época, ¿cuántas empresas realmente necesitan 800 millones de dólares? no muchas. Es la realidad. Y sobre todo empresas que todavía no tienen un problema claro a resolver, Sí. que no tienen problemas operativos que van a venir después. O que sea, pierden mucho dinero. que pierden porque mucho están dinero. descifrando cuál es el modelo correcto. se puso de moda quemar dinero en ese momento. Sí. Y las empresas la mentalidad era crecimiento antes de rentabilidad, crecimiento, crecimiento, crecimiento. Tengo un chorro de historias que son empresas que estaban creciendo espectacularmente, pero quemaban dinero como si no hubiera un mañana. Sí, se empezó a, lo que hemos dicho varias veces, ¿no? Que en esa época se empieza como a valorar el crecimiento del top line, que al top line le llamamos ventas, usuarios. ventas, exacto, los KPIs de crecimiento y dejaban afuera algo muy importante que es el bottom line, que le Que es llamamos, ganar. que es la utilidad de la empresa, básicamente. Ganar dinero. O sea, que sí se cree valor en el modelo de negocios. Totalmente. Ahora, fíjense esto que el Vision Fund 1, el de 100,000 millones de dólares, invirtió solamente en 96 empresas. Está cañón. En 2.5 años. O sea, imagínate la velocidad de Una locura. ese, o sea, de firmar cheques. Este güey firmaba cheques minuto a minuto de 800 millones de dólares. Ahora, además, deja el 20% para hacer inversiones subsecuentes que se llaman follow-ons en este mundo. Entonces dice como yo me guardo el 20%, esos 20,000 millones de dólares, porque después en el futuro estas empresas van a necesitar más dinero. Que es una práctica que se hace muy común en Es una en práctica que venture se hace muy capital. común, pero creo que puede ser muy negativa como fue en este momento de la historia, porque las empresas no les dan miedo quemar dinero porque tienen Hay más. 20% de capital un poco comprometido en el futuro. Sí. Y cuando ya le metiste 800 millones de dólares a una empresa, No quieres que se muera. no quieres que se muera. Y haces todo lo posible. Creo que ese fue el tremendo. Y hasta empezaron a surgir estas como bridge rounds que le llamaban, no sé si te Ajá. acuerdas. Que eran Rondas como puente rondas significa. puente, que era las empresas que estaban viendo que pues, prácticamente los fondos se daban cuenta que la habían regado y que le habían dado dinero Ujú. a una empresa cuyo modelo de negocios todavía no estaba aprobado, cuyos unit economics no estaban probados. Y entonces decían, le tengo que dar un dinero puente a ver si logramos en este tiempo En 6 meses, un año. descifrar no sé qué. cómo hacer para que esta empresa gane dinero y entonces ya haya una ronda subsecuente en donde ya alguien me saque de este problema. Y mientras le meto un puentecito a ver si lo logramos. Y todos esos puentes, Quebrar. no quiero decir que todos sean fallidos, pero Bueno, la no sé, mayoría la eran mayoría. fallidos. Ahora, ¿qué otra cosa pasa? También importante contexto. Si yo te meto 800 millones de dólares, tú no me vas a dar el 100% de tu empresa, ¿no? Tú me vas a dar el 20, el 30, el 40, el O 50. sea, pero Mac, ¿ok? no, o el 10. Imagínate, o el 10%. O sea, sí. Y eso significa que la evaluación, o sea, el valor de la empresa tiene que ser demasiado alto.
Claro. Entonces se empezaron a crear valuaciones estúpidas. O sea, valuaciones 1000 veces ventas, ¿no? Porque igual tienen una venta los güeyes. O sea, bueno, ¿no? O sea, sí. ¿no? Valuaciones 25 veces ventas. Sí, sí. Vimos Sí. valuaciones 25 veces ventas, que 25 veces ventas, imagínense utilidad. O sea, estamos hablando de, no y sé. cero utilidad, ¿no? Ajá, sí, cero. O sea, infinitas veces utilidad. Infinito. ¿Qué empresa, qué fondo le va a meter después en una ronda subsecuente a eso? Que ese es el problema del capital de riesgo, que necesitas ser muy inteligente en tus primeras valuaciones, porque si no después el fondo inicial no se puede salir y entonces no hace sentido, ¿no? Es como un tipo esquema piramidal, pero no. Entonces, sí, acabas teniendo una única opción de salida que es IPO, que no es la única, o sea, que no es para todos. no, y además toma años, ¿no? Ajá. Necesitas años de construcción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Facilita muchas ideas basura y estos fundadores delirantes que no deberían de haber recibido un solo centavo, ¿no? Porque también cuando estás pensando en grandeza llegan esas ideas que son ideas que no son muy inteligentes, ¿no? Entonces, ahí te va. Algunas ideas ¿La de la que pizza? surgieron. ¿O La de cuál la vas a pizza. O sea, una empresa que construía como coches para Como hornear pizzas, robotcitos. como unos robotcitos para hornear pizzas, que mientras, o sea, como un coche, bueno, ¿cómo decirlo? Como un horno de pizzas que se movía móvil. por la ciudad. Ajá, un horno de pizzas móvil que mientras te iba entregando la pizza, hacía la pizza. Sí, o sea, mientras iba a tu casa a entregarte la pizza, en el camino iba horneando la pizza. Sí. O sea, haz de cuenta que en la cocina ponían la masa, le ponían la salsa, el queso, la ponían en el cochecito Y se iba horneaba en lo horneando que llegaba. te llegaba a tu casa. No muy brillante esa idea. No, imagínate en México eso. No, bueno, imagínate. Un la media cuadra ya robada la pizza. Ahora, Se volteó en Luego- el bache primero, no, vaya. esta o sea. sí me acuerdo. A ver, Juicero, ¿cómo Yo se también, yo también, sí Juicero, te- yo también me Juicero, acuerdo de esa. que era Porque me acuerdo una de muchos empresa. anuncios como en Instagram y que yo decía, ay, chance la quiero. Juicero, que la Juicero, querré. sí. Era una empresa que tenía un exprimidor de $600, o sea, que costaba $600, que en realidad no era necesario. O sea, eran unas, no sé si te acuerdas, como Sí. que unas bolsitas. Era como el modelo de las cápsulas de café de Nespresso, de Dolce Gusto, pero en jugo, ¿no? Que eran unas bolsitas que le metías a la, Sí. Al agua. al exprimidor, bueno, Sí, bueno, a la maquinita ajá. y te exprimía el jugo. Pero básicamente era lo mismo Ajá. cortar la bolsita. Y diluirlo en agua. Ajá. O sea, era una basura. Ah, Le invierten, ah, ¿ok? Luego, WeWork. sí. O sea, a ver, WeWork era un buen modelo de negocio originalmente que tomó un twist bastante extraño. Cuando empieza, sí, viste la serie, no sé si viste la serie, ¿es serie o película? No me acuerdo. Es Película, serie, ¿no? ¿no? ¿O Ya no serie? me No me acuerdo. Con Sí. Anne Hathaway. Que O sea, de hecho se viene capítulo de WeWork. sí, o sea, al inicio es muy claro que tienen un buen modelo de negocio, que sí están viendo una oportunidad. Cuando llega SoftBank y ves muchas escenas donde está Adam Newman con Masa en el coche y Masa le empieza a Exacto. decir como, no, piensa más en grande y empiezan a pensar en we casas y we escuelas y we no sé qué. Ahí es donde el cuate la pierde. Dato curioso, yo fui a un summer camp de WeWork. O sea, yo sé lo que es gastar estúpidamente. O sea, fuimos, llevaban conciertos de, o sea, todo el mundo se volvía loca con la gente que llevaban en los conciertos. Ya no me acuerdo, era un rapero que yo no conocía, pero la gente estaba muy loca de que, o sea, una cosa muy crazy. Sí. El summer camp de WeWork. Y, Y yo era, ahí. y era en esa el onda summer- donde la gente, o sea, estos aires de grandeza que Pero le dan a los imagínate, yo qué fundadores. hacía en un summer camp de WeWork. Sí, ¿por qué? Yo no era empleada de WeWork, porque por qué una te amiga invitaron? mía trabajaba en WeWork. Y te invitó. O sea, imagínate el despilfarreo de dinero claro. que mi amiga me invitó. Creo que podía invitar a 2 amigas. O sea, 2 personas extra. Ah, no, bueno, eso es O una sea, locura. imagínate el despilfarre. No, una locura. Ajá. Y mi favorito, FTX. Sí. El Crypto Exchange. Mm. Que a ver, Sam Bankman-Fried, ese güey sí, o sea, Con su engañó a todo el catsup. mundo. La verdad que Sí. ese creo que es un caso distinto porque él fue el engañador, pero ese es el punto. O sea, los hornos de Sí. pizzas, también había como una cantidad de cosas, como 1000 cosas que querían como optimizar el delivery time. Había también unas camionetas o sea, en lo que tú pedías un arreglo de flores y Te la armaban en la el camioneta. florista iba en la camioneta. Piensa el peligro. O sea, No. las tijeras, 30,000 peligros ahí. Las no sé. espinas. sí. Sí. Para y el pobre además todo florista. llega todo mordido tu arreglo porque pues un bache y cortó al revés. Claro, para ese tipo de ideas estúpidas, ¿no? Sí. Ahora, también tiene buenas inversiones, ¿no? Claro. O sea, Uber es una Uber. buena inversión. Pero
Uber, porque Dara, nuestro amigo Lo que lo salvó. amamos, salvó, pero hacía cosas muy locas, Sí, estoy impulsadas por masa, que no necesariamente Sí. hacían sentido. Sí, de acuerdo. Ahora, en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué pasa con el Vision Fund en Latinoamérica? Esa es una historia En interesante. 2019, SoftBank Latin American Fund 1 entra a Latinoamérica con $5,000 millones, que para Latinoamérica es un dineral. Sí. ¿Okay? O sea, entiendo que es, ¿no? O sea, 10 veces menos que en Estados Unidos, pero es un dineral. Y luego, en 2021, hace el segundo fondo con $3,000 millones. El lanzamiento de los fondos de LATAM está muy impulsado por Marcelo Claure, que es un boliviano. Sí. Él era presidente. ¿Cómo lo contratan? No sé, pero él era muy cercano a Massa. O sea, él en ese momento era presidente de SoftBank International. ¡Wow! Ajá. No, era un crack. Y, o sea, él se une a SoftBank después de venderle su empresa. Exacto. Y luego ya fue presidente de SoftBank International. Hasta Ahora, de Sprint antes. O sea, como que Massa lo ponía en roles muy clave. Lo conoce porque le compra su empresa, pero después se vuelve su mano derecha y lo empieza a poner como en posiciones donde necesitaba Massa alguien muy ayuda. Pilas. Ajá. En la serie o película que no nos acordamos, Marcelo Claure es o sea, en la serie de WeWork, es un personaje clave. Porque es el cuate que llega Exacto. y trata de, o sea, revertir lo que está sucediendo. Es el único que ve que la gente está vuelta loca. Me encanta ese actor que hace al personaje de Marcelo, pero como que llega y les dice, ¿cómo? Este es cuando están planeando el IPO de WeWork, quieren hacer un documento que no es el documento clásico donde tú vas a como plantear la empresa, sino que quieren hacer una presentación con fotos y un jajaja. Y este cuate van a presentarle eso a la SEC bajo ninguna circunstancia. O sea, a mí me hacen un Excel, me bajan las cosas. O sea, como que Massa lo llama y le dice, contrólame a esta bestia que yo creé, que era Adam Newman. Justo porque la creó Massa. Entonces, ahora, luego se pelea con Massa, tienen como roces fuertes, dicen que Massa no le cumple al Marcelo sus bonos y se sale en 2022 y agarra varios de su equipo y fundan Bicycle, que es otro fondo de VC enfocado en Latinoamérica, que también es bastante grande. Y en 2023, este dato está cañón, Mr. Marcelo se va como presidente de Shein Latinoamérica. ¿O Shein? ¿Cómo era la conclusión? Shein Latinoamérica. Ahora, ahí les van 80 empresas en las que han invertido SoftBank, Vision Fund, en LATAM. Rappi, Kavak, no les voy a decir 80, ¿no? Les voy a decir las más clave. Rappi, mañana seguimos aquí. Kavak, Gympass, Madeira, esa no sé a qué se dedica. Es una brasileña. Y Quinto Andar. O sea, muchas empresas que la han roto, como Rappi, Kavak, obviamente. Entonces, no todo fue negativo, sino que también hubo inversiones que... Bueno, Kavak, o sea, la rompió, pero ahorita... Sí, tiene sus pedillos. Sí, pues está sobrevaluada. O sea, está sobrevaluada y... Sí, estoy de acuerdo. Sí, hasta separó su brazo financiero de arrendamientos, que es súper rentable. Sí. Pero es que, ¿sabes qué le pasó a Kavak? En pandemia se hizo de un inventario gigantesco de coches muy caro. Acuérdate que en pandemia, cuando teníamos el problema de los chips, famoso, los coches usados subieron muchísimo de valor. Y Kavak se hizo de un inventario gigantesco que después, para venderlo con rentabilidad, lo tienes que vender todavía más caro cuando ya ahorita salimos del problema de los chips, ya para comprar ese valor te hace sentido mejor ya comprar un coche nuevo. O sea, como que se topó con una pared muy complicada y difícil de arreglar. Sí, fue un combo. Esta subida de evaluaciones fue un combo SoftBank COVID, también pandemia, porque fue un punto muy, muy complicado. O sea, la gente creyó que el mundo iba a cambiar más de lo que cambió. Pero no, en 2021 las inversiones de capital de riesgo en Latinoamérica crecieron 294% respecto al 2020. Del 2022 al 23 cayeron significativamente. Les vamos a poner en la edición una gráfica porque la gente se dio cuenta que esto estaba fuera de control. Sí. Y tuvo el mismo efecto que en el resto del mundo. Subió las valuaciones, fondeó varias ideas que no debían de haber sido fondeadas. Sí. Y también, como siempre hemos dicho, esto es un ciclo. Porque ahorita estamos en el mundo donde esta inversión de riesgo está buscando rentabilidad, está buscando empresas que crezcan poco a poco. Pero te apuesto a que a finales del 26, este show otra vez va a haber muchísimo dinero en la calle porque esos fondos siempre tienen hambre de más. Aparte te voy a decir un efecto que a mí me preocupa más que tuvo, que sí las empresas en las que invirtió SoftBank las infló,
Pero como sea, tú sabes que si tienes a SoftBank atrás, tiene dinero y te puede hacer follow-on. Al haber inflado tanto las valuaciones, o sea, como que creó una burbuja en toda la industria, que incluso las empresas en donde no entró SoftBank tenían las valuaciones infladas con otros fondos de Venture Capital. Y esas, como SoftBank paró la inversión en nuevas empresas en Latinoamérica, esas ya la tenían más complicada para una siguiente ronda. Porque no tienes la posibilidad de ir con SoftBank. Tus fondos que te invirtieron no tienen la capacidad que tiene SoftBank. Y entonces llegas a una pared, volvemos, ¿no? ¿Qué haces? ¿De aquí para dónde? Y mueres. Entonces, ese también fue un efecto que a mí se me hizo súper grave en la industria provocado por SoftBank, la verdad. Oye, ahora vienen los años desastrosos. Sí. Échale. El terror. Así titulamos esta... Ajá, me encanta esta sección. Noviembre de 2019, SoftBank informa su primera pérdida trimestral. Acuérdense que aquí estamos hablando de SoftBank Corporation, claro. O sea, no el Vision Fund. En 14 años, el primer trimestre que pierde dinero. Y en gran parte se debe a los 8.9 mil millones de dólares de pérdida del Vision Fund. O sea, date cuenta el efecto que tiene Vision Fund en el conglomerado de SoftBank. Que era mucho más sólido. Se lo arrastra. Cañón. ¿No? 2022, 8 de agosto de 2022, SoftBank informa el peor resultado trimestral en su historia, con una pérdida de 24.500 millones de dólares en el trimestre. Abril a junio. Wow. Estamos hablando de 2022. El tercer Q 2023 pierde 6.200 millones de dólares. Okay. O sea, estamos viendo unos años, 2022, 2023, antes del último trimestre de 2023, en que no vemos para dónde. Y justo pasa que en finales de 2023, o sea, en el tercer Q de 2023, se anuncia la bancarrota de WeWork. Recordemos que WeWork, o sea, que SoftBank estaba muy invertido en WeWork. Muy. Extra invertido, porque después de haberles invertido, es lo que platicabas, ¿no? Que cuando un fondo ya le invirtió no sé cuántos miles de millones de dólares a una empresa, no la quiere dejar perder. SoftBank le metió como lo que decíamos, rondas puente, ¿no? Pensaba, es un tema de tiempo. Si le sigo metiendo, esto va a funcionar eventualmente. Es un tema de tiempo, es un tema de tiempo. El chiste es que a una evaluación de 47,000 millones de dólares que le invirtió y después le siguió invirtiendo para como darle aires a ver si sobrevivía, SoftBank perdió con WeWork 14,000 millones de dólares. Wow. En total. Entonces, eso se anuncia en el tercer Q de 2023. Entonces, todo el mundo estaba como que, ok, ya, acordemos que Vision Fund fue un error. La visión de grandeza de 30 y 300 años de masa estaba o fuera de tiempo o equivocada o tal. Y hacen un move muy inteligente, Vision Fund. En agosto de 2023, en paralelo de anunciar la quiebra de WeWork, vende el 25% de ARM. Nos acordamos que en su momento, cuando se levantó el segundo fondo de Vision, SoftBank le vendió el 25% de ARM a Vision. Ajá. ¿Sí? ¿Te acuerdas de ese dato perfecto. Que dijimos? Acuérdense de este dato. Se lo revende a SoftBank por 16,000 millones de dólares. En su momento estaba valuado en 8,000 millones de dólares. Entonces ahí hace como un 2X. Ok. Bueno. Y fue un movimiento bastante acertado la verdad es que para ambos. Porque SoftBank se hace prácticamente de todo de ARM. Y después vamos a ver que tiene una salida bastante exitosa. A ver, síguete o sea, porque creo que justo hiciste como que el puente hacia, ok, empiezan todos estos fracasos, gran parte es WeWork, se empieza a perder mucho dinero, pero ARM es esa salvación, sí. ¿No? Entonces síguete con esa parte, vamos a toda. Entonces, Vision Fund le vende a SoftBank 25%, o sea, le regresa el 25% de ARM y SoftBank la saca a bolsa. Ese evento en particular
es el que le da la vuelta a SoftBank, incluido el Vision Fund, y Masa vuelve a tener un momento de gloria. De gloria y de nueva visión, que es ARM nos está salvando, el futuro de nosotros y del mundo está en la inteligencia artificial. Uh-huh. ¿No? Pero antes de llegar a este éxito brutal, tenemos que entender que entre 2020 y 2023, el Vision Fund 2 reportó pérdidas acumuladas por $19,200 millones. Okay. El Vision Fund 1 no. La verdad es que al Vision Fund 1 le fue mejor. Okay. Porque acumuladas tuvo $14,000 millones en utilidades. O sea, como en ganancias de inversión. Ok. En capital gains. Ahora, eso incluye ARM. Claro. O sea que para mí es ARM, TikTok y DoorDash. Exacto. Son las grandes apuestas, ¿no? De este fondo. O sea, fue la que salvó. En su mayoría fue ARM, ¿eh? En su mayoría. Pero la realidad es que fueron esas tres empresas las que lo salvaron. Ahora vamos a analizar. Son 5 años del Vision Fund 1. 14% de rendimiento. No es una locura para una inversión de tanto riesgo. No, está pésimo. Ajá. O sea, se salvaron. Se salvaron porque no lo perdieron. Claro. Ahora, tienes a Vision Fund 2 que está en la... Sangrando. Sí, no es para nada. Entonces, sí estamos en un momento pivote y ahorita tú nos vas a contar un poquito cuáles son como las perspectivas que se esperan para Vision Fund. Pero sí es este momento como de Eureka Moment en donde Masa se da cuenta que ARM lo salva y dice, quiero enfocar todos mis esfuerzos. Me voy a desinvertir de todas las empresas que no tienen que ver con inteligencia artificial y me voy a invertir en 100% a inteligencia artificial y yo voy a crear la superinteligencia artificial, que es mi misión en el mundo. Ahora ahí te va. Échalo. Si te fijas, a diferencia de los 3 momentos visión que hemos tenido, este es reactivo. Este es patadas de ahogado. Este es patadas de ahogado. O sea, en los primeros él piensa, el move, dice, es mobile, es la distribución de software y luego actúa. Y aquí es como, estos güeyes me salvaron, ARM me salvó, entonces me voy moviendo y ahora creo en la superinteligencia artificial, que además, o sea, esas descripciones no significan nada. ¿Qué es eso de superinteligencia artificial? Superinteligencia artificial es más que la inteligencia artificial, pero es súper, no sé, ¿sabes? Entonces, para mí, no va a funcionar por el simple y sencillo hecho de que no sigue el patrón que hemos visto a lo largo de esta historia. O sea, tú ves este patrón de visión, acción, y aquí éxito. O sea, la caga, reacciona, y ahora, no, estos que me salvaron son. Para mí... Ahora, 2010, cuando anuncia su visión, y en 2018 anuncia que cierra este fondo para hacer frente a esa misión que había anunciado en 2010, tú hubieras pensado que era su cuarto momento de gran visión y de grandeza. Y ahí la super... O sea, ese no era reactivo, ¿no? O sea, ese sí era visión. Como visión. Pudo ser ese potencial cuarto momento, pero no lo fue. Creo que la ejecución es lo que estuvo mal. Porque creo que la visión era correcta. Sí. Invertir en las mejores empresas. La visión era correcta. Con mi guidance, con mi visión, con mi estrategia. Yo los ayudo, pero creo que se le salió de control la ejecución. La ambición. La ambición. Ahora, en lo que va del 2024, la acción de SoftBank ha subido más del 60% y creemos que están viendo la luz al final del túnel. Esto que tú dices, porque eso también es otro punto que es diferente, que él ve el futuro de este Vision Fund en el tema de inteligencia artificial, no solo lo está viendo él. Cuando pasa lo de la distribución, cuando pasa lo del mobile, no es que sea el único, pero sí es de los pocos que está viendo esto. Claro. Aquí la realidad es que no. Yo he platicado con muchos fondos y todos le están apostando al tema de inteligencia artificial. Justo salió un estudio de Goldman Sachs que habla de realmente estamos viviendo la burbuja de la inteligencia artificial y estas valuaciones y esta esperanza que tenemos de cómo la inteligencia artificial va a salvar al mundo realmente vale, ¿no? 1 trillion, ¿es una industria de 1 trillion o no? La conclusión del estudio de Goldman Sachs es no. ¿Okay? Me imagino. Creo que lo veremos, o sea, no lo sé,
Pero para mí sí vale la pena decir, y vamos como cerrando un poco este capítulo, que entiendo, o sea, SoftBank es una empresa muy sólida, con muy buenas inversiones, que tiene buen talento, que ha hecho buenos moves. El Vision Fund se le salió de control, fue una mala apuesta. Y lo aceptó, ¿no? Y lo acepta. Eso es lo único que a mí Y se echa de reversa. se echa de reversa y dice, acepto que en su momento el enfoque de inversión del Vision Fund era rapidez, era rápido, lo más que puedas, Mucho gánale dinero. al otro, nosotros vamos a ganar, inviértele a más caro que el otro no le pueda entrar para que nosotros ganemos. O sea, como que un poco esa era la visión. Ahorita la visión es inteligencia artificial full, con buen due diligence, bien analizado, menos inversiones, mejores Sí. y mejor pensadas y mejor analizadas. Totalmente. Eso me gusta. A mí también. ¿No? Y creo que trae otra actitud. No sé, o sea, no sé si creerle o no, pero creo que, No, que puede ser. aprendió. Porque, a ver, o sea, ya habíamos hablado que él fue un cuate que perdió $70 mil millones y después esa parte de la historia ya nadie se acuerda. Entonces, igual en 6 años vamos a poder contar como esta parte del Vision Fund fue la parte de la historia que nadie se acuerda. Sí. Y ya veremos más pronto, o sea, más avanzado en el capítulo de WeWork cómo juega SoftBank, ¿no? Y cómo juega Marcelo y cómo juegan otros de sus contrataciones. Pero Ahora, llegando, a ver, o sea, un poco cerrando la conclusión de este capítulo, yo siempre te digo, no me caen bien, pero el mundo necesita a esta gente. 100%. Los necesitamos porque sin ellos igual no hubiera habido millones de dólares en la calle para invertirle a cosas que sí funcionaron. 100%. Y si todos fuéramos igual de miedosos que yo, pues, seguiríamos Sí. mandando faxes. Entonces, gracias a Dios Sí. existen estos personajes. Me gusta tu apuesta porque sí tienes tienes un gran punto que no había visto, que es, ok, sí tiene un ego gigantesco, pero sí se hace un paso para atrás y dice, esto fue un error. Sí, eso me voy gustó. a echar para atrás, me gusta eso. Muestra un poco de humildad, aunque en junio de Totalmente. 2024, échate el quote que se aventó con los inversionistas. Puede sonar extraño, pero creo que nací para lograr la superinteligencia artificial. Lo digo muy en serio. Ay, chale. Todas las inversiones que he hecho en mi carrera, desde Uber hasta Alibaba, ahí le faltó mencionar WeWork y el de las pizzas robots, Sí, solo menciona a los exitosos, obviamente. solo fueron el calentamiento para lo que se viene. Un foco total en inteligencia artificial. Lo siento otra vez Sí. en esa conferencia de 30, 300 años de Sí. soy el grande, Sí. soy el Mesías, soy el profeta, voy a cambiar el mundo. Entonces, no sé qué pensar. O sea, lo veo antes de esta aparición de junio, Ajá. lo veía como reconociendo. En mayo lo veías humilde. Sí, junio se vuelve a parar enfrente de los inversionistas y dice, soy el Mesías, todo lo que he hecho en mi carrera es para este momento. Ay, Sí, no sé. O sea, literalmente no sé qué pensar. Yo también no sé qué pensar. Y normalmente tengo opiniones muy fuertes. Y de verdad que en este sí no sé qué pensar. No sé. Ahora, Veamos ¿qué pasa. le aprendes a Masa y qué le cuestionas? O sea, como para cerrar el capítulo un poquito como Lecciones. lecciones de negocios. Ahí te va. Primera lección, creo que es entender en qué contexto estás, ver hacia dónde se está moviendo el mundo. Para mí el tema de mobile es muy claro. Para mí ese es el momento que más le Sí, aprendo. de acuerdo. Y hacer grandes apuestas sobre eso. Porque si quieres hacer cosas grandes, necesitas hacer grandes apuestas. Vodafone pudo haber sido un desastre, pero fue un éxito porque habló con Steve Jobs, porque se atrevió a mandarle ese video, porque el mobile sí era el futuro, ¿no? Bueno, Entonces, Sprint. o Sprint. Sprint fue una apuesta gigantesca. No le salió bien, pero lo posicionó Sí. en un mundo que necesitaba presencia. Que luego el Vision Fund invierte en la competencia. Y luego platicamos de esa empresa. Pero sí tiene esa estrategia. O sea, él sabe que cosas no hizo bien dentro de la empresa Eso operativas. tiene mucho masa. Sí. Uber Didi, Ujú. Lyft, Ujú. por ejemplo. Sí. O sea, DoorDash con Uber. O sea, como que dominar las industrias y no le importa invertir en competencia. competencias. No le Eso es importa. súper interesante. Ujú. Entonces, creo que una lección que me llevo es eso, o sea, de entender tu entorno. Y la otra para mí es la parte de los medios y la distribución. O sea, entiende a tu empresa Más allá. más allá. Sí, yo también. ¿Cuáles son las partes clave que alimentan esa empresa?
¿Y por qué lo tienes que tener adentro? O sea, Sí. si la parte clave es la distribución, si la parte clave, perdón, es el consumo de contenido, ¿por qué no lo tienes dentro de tu empresa? Justo yo me llevo este aprendizaje y te voy a decir por qué. Muchos que se creen visionarios dirían, yo me voy a dedicar a, en ese momento de los 80s, yo me voy a dedicar a hacer software porque software es lo que sigue. Él se fue alrededor de esto y dijo, software que lo crea alguien más. ¿Qué es el caso Nvidia? Yo justamente te iba a mencionar las palas, lo que decíamos de La fiebre del oro. la fiebre del oro. No se hace rico el que vende oro, sino el que hace las palas para sacar el oro. Y yo, para mí, este es un aprendizaje muy, muy clave, que es revistas de entretenimiento. ¿Quién estaba pensando en ese momento que iba a hacer IPO con su empresa de revistas? Pero es que, claro, para poder vender software, tenía que crear un ecosistema y tenía que crear esos canales para crear el FOMO de la gente que quisiera comprar el software. Sí, totalmente. Entonces, para mí, no se nos puede olvidar siempre los negocios que soportan a donde está yendo el mundo, y hay mucho donde jugar acá, en los alrededores. Un poco, a ver, o sea, creo que es, o sea, tú lo haces en Pick Up Coffee, como que algo que, ¿te acuerdas que cuando me platicaste que ustedes tenían la fábrica que hacía los coffee trucks? Sí. Yo decía, pero ustedes mismos son los dueños de esa, y sí, porque es parte clave de su expansión. Es que o sea, es algo que sí. si ustedes no controlan, no pueden crecer a la velocidad Justo. que les gustaría crecer. Si nosotros outsourceáramos o tercerizáramos la fabricación de los carritos, a lo mejor abriríamos 2 tiendas al mes en vez de 6 o 8. Entonces, esa parte también es clave. Sí, 100%. Y yo, la verdad, algo que mi hermano me dice mucho y tiene toda la razón es, las cosas que suenan difíciles son las que te van a diferenciar de la competencia. Ay, sí. Puta, qué difícil tener la fábrica o qué difícil tener el medio de comunicación. Esas son las cosas que te van a diferenciar. Sí. Este fue otro capítulo de Chisme Corporativo. No olviden darnos una reseña de 5 estrellas. Si no quieren de 5 estrellas, no la dejen. No se preocupen. Sí. Suscríbanse, denle campanita y síganos en nuestras redes sociales, @Chisme Corporativo. ¿Puedo contar algo? Sí, claro. O ya terminamos. No, está bien. Es que mi papá un día, sí, creo que ya saben, No. un día me dio feedback en YouTube. O sea, mi papá es el ser más divino. Sí, de la es una gran historia. persona. Es una gran, o sea, tiene un corazón y es noble, y algo que lo caracteriza es su honestidad. O sea, pero en vez de hablarme y decirme, oye, mi retroalimentación sobre este capítulo es la estructura, no me acuerdo cuál era la retroalimentación, la puso pública en YouTube. Y yo, o sea, está padrísimo. privado. Me encanta que me des retro, pero oye, no, o sea, En no privado, tanto. Sí, hermano. en privado. Sí. Pero a ver, bueno. la verdad que les voy a decir, si es negativa en un sentido constructivo, nos No, fascina. está increíble. Pero Ajá. no de mi papá. Mi papá me la puede decir por Sí. teléfono. O no. No, o comiendo un domingo. Sí, oye, o sea, un No mensajito. enfrente. Todos van a cualquier decir, si cosa. su papá le dice estas cosas. Red flag. Muchas gracias Pero, por escucharnos. Nos gracias. vemos el próximo martes. Como Dana Paola. Como- ¿A poco no? Estoy muy metida en ese sí, chisme, sí. güey. Yo no tengo ni idea. Ah, no, es que yo yo sé no- yo mucho soy de cero Dana Paola. Ay, no, Cero de tú farándula. tranquila, yo ahorita les hago un resumen. O sea, Dana Paola la critican mucho, que ahora le preguntan de que México o Madrid. Madrid. Ay, no. Ajá. Que tiene sus puntos, güey. Sí se los voy a dar, güey. Porque sí dice como, güey, en Madrid nadie me conoce, no me toman fotos. O sea, sí el tema de la fama, ok. o sea, también. Ella dice como, yo me puedo poner borracha a las 3 de la mañana Ya. y no tengo como miedo. Pero no Eh, dice, soy madrileña. No Sí, dice es soy mexicana. madrileña, pero sí de repente, sí, Dana Paola algo trae, algo le está pasando. Malinchista, Pero, un ajá, poco. pero bueno, masa no. Importa, eso no tiene... No fue un tiene nada que paréntesis.